Si te gustan las películas de animación, probablemente te gusten las películas de Gru y los Minions. Pero ¿sabes realmente todas las cosas malas y momentos tristes que ocurrieron en la vida de Gru antes de que finalmente pudiera tener una verdadera familia y ser feliz? La primera cosa que sin duda hizo que Gru tuviera una vida peor que la de la mayoría de las personas es el hecho de que su familia se reducía básicamente a él y una madre que no lo quería para nada. A pesar de tener un árbol genealógico que mostraba que las raíces sanguíneas del pequeño Felonius Gru estaban ligadas a la villanía desde hace siglos, el pequeño creció en un entorno familiar donde era constantemente humillado. Por ejemplo, en Mi Villano Favorito 3, nuestro villano favorito afirma que cree que su padre había muerto de disgusto por su culpa, ya que eso fue lo que Marlene le había dicho a su propio hijo. Además, cuando el pequeño reveló a su madre que algún día iría a la luna, ella le dijo que la NASA ya no estaba contratando monos, lo cual, aunque nos parezca gracioso, seguramente fue algo muy triste de escuchar, especialmente si lo dice tu propia madre, mostrando que Marlene no consideraba que Gru estuviera al mismo nivel que otros seres humanos, comparándolo con animales irracionales. Y fue en ese ambiente pesado que creció y se convirtió en un hombre amargado y triste, dejando claro que, además de su tendencia natural a ser villano, difícilmente hubiera sido otra cosa con una madre tan cruel como esa. Pero sin duda esta no es la única cosa trágica que sucedió en la vida del mayor ex villano del mundo del que hablaremos hoy. Así que prepárate porque comienza otro Cine Wave. A medida que avanzamos en la franquicia de Mi Villano Favorito, descubrimos que en realidad el padre de Gru y su madre se separaron cuando él y su hermano gemelo eran solo unos simples bebés. Y al parecer cada padre terminó eligiendo un hijo al azar. En realidad tal vez Robert, el padre de Gru, se quedó con el otro bebé debido a que ambos tenían el cabello del mismo color. Claro que esto es solo una teoría, pero el hecho es que el protagonista de la franquicia ni siquiera sabía que tenía un padre, lo que hizo que creciera sin una referencia paterna. Además, su madre nunca se volvió a casar y prefería tener varios novios incluso después de ser mayor, lo que hacía que la atención que le prestaba a su hijo, que ya era poca, casi no existiera. Y claro que Gru echaba de menos tener a su padre a su lado para que lo orientara y guiara en el camino del mundo del crimen, lo cual nunca llegó a suceder. Incluso tanto Marlene como Robert se arrepintieron amargamente de las decisiones que tomaron, ya que Gru se parecía más a su padre, quien era un gran villano, mientras que Drew se parecía a su madre, que no tenía vocación para el mundo del crimen aunque fuera una mujer tan mala. Así que sin duda saber que su padre era en realidad uno de los mayores villanos de su época debe haber sido un gran impacto para Gru, quien se imaginó cómo habría sido su vida si hubiera crecido bajo la orientación de Robert en lugar de Marlene. Y si tú también eres fan de Mi Villano Favorito y Minions, en homenaje al hermano que Gru ni siquiera sabía que existía, hoy vamos a comentar aquí abajo #Drew. Podemos decir que a pesar de ser uno de nuestros personajes favoritos de las películas de animación, Gru no es exactamente sinónimo de belleza. Debido a su apariencia poco convencional, podemos deducir que la vida del futuro jefe de los Minions en la escuela en los años 70 no fue nada fácil. Por ejemplo, en un flashback vemos a Gru recordando la verdadera razón por la que no puede conversar de manera romántica con otras mujeres, ya que cuando era un pequeño, probablemente antes de que los Minions aparecieran en su vida, intentó declararse a una chica de su clase que le gustaba. Sin embargo, al tocar a la chica, todos los niños del patio de la escuela simplemente corrieron en pánico como si el niño tuviera algún tipo de enfermedad fatal y súper contagiosa. Sin duda este debe haber sido uno de los momentos más traumáticos de la vida de Gru, y debe haberle hecho sentir aún menos ganas de relacionarse con otras personas, especialmente de su edad. De la misma manera, poco después, ya con los Minions en su vida, vemos que el mini jefe revela su sueño de ser un supervillano, y no solo todos se ríen de él, sino que también le lanzan bolitas de papel en medio de la clase, burlándose del niño una vez más. Todo esto muestra cómo la vida infantil y juvenil de Gru fue realmente muy difícil y cómo seguramente debió haber pasado por muchas otras situaciones de humillación y vergüenza en su clase. Para completar el ciclo de sufrimiento del mini jefe de los Minions, vemos que cuando finalmente Gru pensó que las cosas
cosas en su vida iban a mejorar y que podría unirse al grupo que idolatraba desde pequeño, el Vicious 6, en realidad tuvo otra gran decepción. Después de ser confundido con un enano y haber recibido una invitación para participar en la selección del nuevo integrante del sexteto, vemos que el niño es recibido con total incredulidad por parte del grupo de supervillanos. Y como si eso no fuera suficiente, el grupo aún humilla al joven Gru y todos se ríen al mismo tiempo de él debido a sus ambiciones de ser miembro del grupo y de sus sueños. Y como ya mencionamos y volveremos a mencionar en breve, esta no fue la única ni la última vez que alguien se burló de los sueños del futuro supervillano. Pero además de hacerle todo esto al mini jefe, más adelante en la misma película vemos al grupo atando al adolescente Gru a las manecillas del reloj, de modo que a medida que pasara el tiempo y las manecillas se separaran, el niño sentiría cada vez más dolor. Recordemos que todo lo que hemos mencionado hasta ahora sucedió antes de que el niño cumpliera 13 años de edad. Es sin duda mucho sufrimiento para alguien tan joven. La vida del jefe de los Minions no fue nada fácil. Como mencionamos, nuestro villano favorito nunca tuvo contacto con su padre y solo descubrió su existencia después de que ya había fallecido. Y en esta etapa en la que lo conocemos en Minions 2, hubo una pequeña chispa de esperanza cuando el niño conoció personalmente a su ídolo, Willy Knuckles. El ex líder del Vicious 6 se convirtió en la figura paterna que el mini jefe nunca había tenido en su vida, orientándolo sobre cómo proceder en la práctica de la villanía e incluso llevándolo a un robo del cuadro de la Mona Lisa que estaba guardado en la bóveda del Banco del Mal. Sin embargo, este periodo de felicidad para el joven y sufrido niño duró muy poco, ya que para salvarlo, Knuckles terminó sufriendo graves quemaduras y fue hospitalizado. Poco después, Gru recibió la noticia de que su mentor y hasta ese momento la única figura paterna había fallecido en prisión, lo que hizo que el niño se sintiera una vez más completamente solo en ese sentido, aunque tuviera la compañía de 899 Minions a su lado. Ninguno de ellos podía servir como su padre. Entonces, después de haber sufrido y llorado por Knuckles, el niño descubre que está vivo y lo vuelve a encontrar. Sin embargo, cuando vemos a Gru adulto en todas las películas de mi villano favorito, no vemos ningún rastro de la convivencia del niño con Knuckles, lo que indica que en algún momento después de 1976, realmente el supervillano terminó muriendo, probablemente de vejez, lo que hizo que el niño entonces perdiera a alguien importante en su vida, dejándolo nuevamente solo y triste. La vida de nuestro villano realmente es una saga de mucho dolor y sufrimiento. Pobre Felonious. Si has llegado hasta aquí, seguro que eres fan de los dibujos animados y películas de animación, así que no pierdas tiempo y haz clic en el botón de suscripción. Así será más difícil que te pierdas nuestros próximos videos. En algún momento aún no especificado, vemos que Gru termina en la escuela para supervillanos, probablemente después de la muerte real de Knuckles. Allí podría haber hecho amigos y progresado en su vida emocional. Incluso vemos que al participar en el show de talentos lo hace muy bien y es celebrado por varios estudiantes que están en el público. Sin embargo, después de eso, todo indica que la vida del jefe de los Minions no mejoró para él, ya que cuando llega a la fiesta para exalumnos, vemos que muchos hacen caras de disgusto cuando lo ven y no participa en ningún círculo de conversaciones que vemos formar a los estudiantes, lo que demuestra que ni él extraña a sus compañeros ni sus antiguos compañeros lo extrañan a él. Gru comenta que en algún momento Maxime le bajó los pantalones frente a varias personas haciéndolo pasar vergüenza, y probablemente a partir de ahí continuó con su ciclo de vergüenza y humillación que lo acompañaron desde niño, comenzando por su madre, pasando por sus compañeros de la antigua escuela e incluyendo al Vicious 6, demostrando que no cambió mucho para nuestro villano favorito al final de cuentas, pues siguió siendo objeto de burla de todos y no era una persona popular entre sus compañeros y chicas. Y todo esto probablemente contribuyó a la conducta antisocial que vimos en el personaje después de adulto, ya que no se llevaba bien con ninguno de sus vecinos, al menos no hasta que sus hijas aparecieron en su vida. Y si lo pensamos bien, ni siquiera después de conocerlas, las cosas se hicieron más fáciles para Gru. Ya como adulto, vemos que el padre de Agnes tuvo varios enemigos que en su gran mayoría despreciaban al villano. Por ejemplo, Vector no consideraba al jefe de los Minions un rival a su altura y lo despreciaba porque sabía que todos sus dispositivos, como su nave y su fortaleza impenetrable, financiados con el dinero de su padre, el gerente del Banco del Mal, eran mejores que todo lo que Gru tenía. Tanto que le robó la pistola de
encogimiento al villano en su propia cara. Y cuando el futuro esposo de Lucy intentó entrar en el escondite de Vector solo con un botón, logró repeler la amenaza de nuestro villano favorito. Incluso usa su trasero para manejar el teclado, mostrando cómo para él su enemigo no era una amenaza. Otro ejemplo de alguien que despreciaba totalmente a Gru, incluso después de que se demostrara como un villano capaz, fue su antiguo rival de la escuela, Maxime. Durante el encuentro de exalumnos, el personaje se burla del plan del jefe de los Minions de robar la luna frente a todos, señalando el satélite lunar que está en el cielo, ridiculizando a Gru como seguramente lo hizo muchas veces mientras estudiaban juntos. Todo esto muestra cómo la vida del protagonista de mi villano favorito nunca fue fácil y como siempre terminó siendo despreciado y humillado. Solo encontró el camino hacia la verdadera felicidad después de conocer a Margot, Edith y Agnes, lo que hizo que se casara y tuviera otro hijo, finalmente encontrando el camino hacia la felicidad después de tanto sufrimiento. Esta fue la triste y trágica historia de Felonious Gru, nuestro villano favorito. Y como sabemos que cuando un video que nos gusta termina nos ponemos tristes, queremos que sigas alegre. Por eso elegimos 2 videos increíbles para que veas cuando este termine. Solo haz clic en el que prefieras. Gracias y hasta la próxima.